con la grabación. Voy a proyectar, compartir la pantalla con... voy a partir en realidad por la prueba al tiro. Ya, el apunte ya está todo pasado, está toda pasada la materia del apunte, están en los videos anteriores. ¿Ya? Entonces, en esta prueba, la que fue el año pasado, por ejemplo, yo les voy a ir explicando y lo que no se entienda lo explico acá o voy a la pizarra para explicarlo, ¿de acuerdo? Voy a ir súper lentito, de forma tal de que ustedes puedan preguntarme si hay algo que no se entiende, ¿ok? Ya, bien. Entonces, en la primera pregunta dice lo siguiente: demuestre que si b es mayor o igual que menos 1, o sea, es un número mayor o igual que menos 1, como no dicen qué universo pertenece, uno asume que es cualquier número real mayor o igual que menos 1. Entonces, 1 más b elevado a n es mayor o igual que, paréntesis, 1 más n veces b. ¿De acuerdo? Esto que aparece acá es lo que nosotros queremos probar. A ver, espérense que alguien me está escribiendo en el chat. Ah, ya, ok. Esto que está acá es, voy a marcarlo, es lo que nosotros queremos probar. Queremos probar esta desigualdad usando inducción, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que se tenga que hacer una demostración donde diga para todo n número natural o para todo n mayor o igual que 2 natural, etcétera, o sea, podría haber algún corrimiento, porque acuérdense que los naturales parten del 1, 2, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, usando inducción matemática, vamos a transcribir esto que aparece acá en la notación que nosotros estamos usando. Entonces vamos a definir la propiedad que depende de n, que es el número natural. P de n dice que si b es mayor o igual que menos 1, entonces 1 más b elevado a n es mayor o igual que 1 más nb, para todo n los naturales. ¿Ya? Tienen que escribir esto, obviamente, completo. Esta es como la hipótesis, y a partir de ahí hay que probar esto otro. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que uno hace en el paso 1 es probar que P de 1 es verdadero, ¿cierto? ¿Qué es P de 1? Simplemente es reemplazar en vez del n, en la definición de P de n, hay que reemplazar por un 1. Entonces uno dice, bueno, si b es mayor o igual que 1, entonces 1 más b elevado a 1 es mayor o igual que 1 más b. Eso es lo que nosotros tendríamos que probar. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué es igual 1 más b? Vamos a ver el lado de acá, a ver si lo podemos acotar por esto otro. 1 más b elevado a 1 es lo mismo que 1 más b, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por el otro lado, 1 más una vez b, ¿se fijan? Una vez b, 1 más 1 por b, aquí es igual a 1 más b. Y por lo tanto, esto es igual con esto. Lo que implica de acá que claramente 1 más b es mayor o igual que 1 más b. ¿Por qué? ¿Por qué se cumple esto? Porque acuérdense que cuando aparece el mayor igual, significa que esto es mayor que esto o que esto es igual a esto. Si se cumple cualquiera de esas dos, esto es verdadero. ¿De acuerdo? Ya, la segunda parte es escribir la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Es que P de K es verdadera. O sea, cuando decimos hipótesis significa que esto se asume verdadero, no hay que probarlo. ¿De acuerdo? Entonces supongamos que P de K es verdadera, es decir, ¿qué significa eso? Que 1 más B elevado a K es mayor o igual que 1 más K veces más K por B. Para algún K perteneciente a los naturales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que probar? P de K, y esto que está acá es la tesis. Lo que queremos probar ahora. ¿Ya? ¿Ok? Perdón. Ya. Entonces, para hacer eso, que queremos probar que P de K más 1 se cumple, o sea que 1 más B elevado a K más 1 mayor o igual que 1 más K más 1B, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? La hipótesis. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos que 1 más B elevado a K es mayor o igual que 1 más K veces B, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros, fíjense que queremos formar esta expresión, la expresión que está a la izquierda, como queremos formar esta expresión, ¿qué es lo que hacemos? A la hipótesis, que es esta, le multiplicamos a ambos lados por 1 más b,
¿Por qué? Porque si tenemos 1 más b elevado a k, al multiplicar por 1 más b, nos va a quedar el 1 más b elevado a k más 1. Pero cuando claramente si multiplicamos a ambos lados, tenemos que multiplicar a ambos lados. Entonces ustedes se acuerdan de cuando vieron inecuaciones, que ustedes decían, bueno, pero tengo que asegurarme que esto sea positivo, porque de lo contrario este símbolo se da vuelta. Y efectivamente es positivo, o sea, esta es la explicación de por qué podemos sin ningún problema multiplicar por 1 más b, porque si b es mayor que 1, ¿qué significa eso? Que 1 más b al pasarlo para el otro lado es mayor o igual que 0. Por lo tanto, podemos multiplicar por este término y nos damos vuelta el símbolo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos listo el lado de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, como lo tenemos listo, uno dice, bueno, ¿y aquí es igual 1 más KB por 1 más B? Y uno hace el desarrollo, multiplica término a término, y nos queda esto que está acá, ¿de acuerdo? Entonces uno dice, bueno, fíjense que nosotros ¿qué queremos probar? Queremos probar que esto que ya tenemos listo el lado izquierdo es mayor o igual que 1 más K más 1 por B, o sea, mayor que esto, ¿cierto? Pero aquí apareció otro término. Sucede que el término k por b al cuadrado es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Sí, porque está b al cuadrado y k, que es un número natural, esto es positivo. Por lo tanto, si uno tiene la suma de 3 términos donde este es positivo, esto claramente va a ser mayor o igual que estos dos. Este término es más grande que 1 más b por k más 1, quitándole este, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, podemos concluir que 1 más b elevado a k más 1 es mayor o igual que 1 más k veces más k más 1 por b. Por lo tanto, que acabamos de probar la tesis, o sea, que p de k más 1 es verdadera. Cuando uno ha hecho el paso, uno ha probado que p de 1 es verdadera, después uno ha escrito la hipótesis, y usando la hipótesis uno ha demostrado que p de k más 1 es verdadera, entonces hemos probado que p de n es verdadera para todo n. ¿Ya? En esta parte de inducción tengo que hacer la siguiente observación. A veces sucede que para n igual a 1 no funciona, o sea que p de 1 no es verdadera. Eso no significa que la proposición sea falsa, ¿de acuerdo? Significa simplemente que nuestra proposición excluye el n igual a 1. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Tiene que probar para n igual a 2 y ver si es falso o verdadero, o sea, si se cumple o no. Si para n igual a 2 no se cumple, que no significa que la proposición esta sea falsa, sino que se cumple para el siguiente. Entonces probamos hasta que encontremos un n pequeñito, normalmente uno busca entre 1, 2 y 3 nomás. ¿Qué significa esto? Que nuestra proposición es verdadera, porque estamos pensando en para todo en lo natural, entonces estamos hablando con infinitos términos. O sea que, por ejemplo, que no se cumpla para los primeros, no significa que no se cumpla para todos los n, entonces uno al final acá, en el hipotético caso, por ejemplo, que para n igual a 1 no se cumpla, para n igual a 2 no se cumpla, y para n igual a 3 sí se cumpla, y de ahí lanzamos la demostración y hicimos todo tal cual. Entonces aquí hay que poner PDN es verdadera para todo n perteneciente a los naturales, n mayor o igual que 3. ¿De acuerdo? Es la única como observación. ¿Se entendió el ejercicio, estimados? ¿Sí? Ya. Si no hay respuesta, ustedes se... yo ya, asumo que se entendió. ¿Ok? Ya. Segundo ejercicio. Fíjense en lo siguiente, sea la sucesión. Nosotros sabemos que la sucesión se representa así. Una sucesión, ¿qué cosa es? Simplemente es un conjunto de números que obedecen a una determinada regla. ¿Ya? En este caso particular de este ejercicio, ojo, perdón, que obedecen a una determinada regla que depende del parámetro n, donde el n recorre los números naturales. O sea, por ejemplo, en este ejercicio que aparece acá, los términos de esta sucesión, o sea, si uno tomara esta sucesión, va a ser primero cuando n vale 1. Entonces el primer término es a, partido por 2 por 1, 2, 2 por, cuando n vale 1, 3 más 3 son 6, 2 por 6. Este sería el primer término. El siguiente término es cuando en esta expresión nosotros reemplazamos por n igual a 2, que sería a, bueno, no me está dejando, a partido por 4,
por 3 por 2 son 6, 6 más 3 son 9, o sea, 4 por 9. 4 por 9. ¿No me está dejando escribir? Nada, de nuevo. Si lo rebelde, no importa. 4 por 9, ¿de acuerdo? A partido por 4 por 9. Y después, tomamos cuando n vale 3, tenemos el tercer término, etc. Aquí esta sucesión tiene infinitos términos, como les dije recién, primer término cuando n vale 1, segundo término cuando reemplazamos por n igual a 2, tercer término cuando n vale 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Entonces, dice, sea esta sucesión, fíjense que aquí el que corre es el n, porque aquí afuera dice cuál es el que corre, digamos, cuál es el que hay que hacer variar. Y el a, que aparece en este caso particular, es una constante, donde a es cualquier número entero no negativo. Es una constante entera no negativa, o sea, en el fondo podría ser 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. El valor de a, ¿ya? Pero es fija, o sea, es una constante. Entonces, primero se dice determinar las 5 primeras sumas parciales. Y aquí es interesante porque aparece un concepto de suma parcial. Aquí habíamos dicho que era A partido por 4 por 9, puntitos, puntitos, puntitos. Ya, la suma parcial. La suma parcial corresponde a la, por ejemplo, S sub 1 es el primer término. Entonces, por ejemplo, si nosotros observen acá, esta es la sucesión. La forma que genera la sucesión es 2n multiplicado por 3 más 3n, pero sucede que aquí nosotros podríamos factorizar por 3, solamente es para para escribir la sucesión de manera más conveniente. Entonces va a ser 6n por n más 1, ¿no es cierto? Que está escrita acá, que de nuevo el lápiz no quiere escribir. ¿Ya? Entonces, y vamos a llamarla b sub n, a esta sucesión. ¿Ya? La vamos a llamar b sub n. ¿De acuerdo? B sub 1 sería este sería el b sub 1, este sería el b sub 2, b sub 3, b sub 4, etc. ¿Ok? Entonces esta es la misma sucesión, pero escrita de manera más amigable, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Nos conviene dejar la constante separadita del término que corre, pero obviamente esta general corresponde a esta sucesión. Entonces, vamos a llamar b sub n a el término general que genera nuestra sucesión, que es a partido por 6 por 1 partido por n más 1. ¿Ok? Ya. Entonces, veamos. La suma, cuando hablamos de sumas parciales, nosotros estamos hablando de S sub n, S mayúscula sub n. ¿Qué cosa representa un S sub n o S sub algo? Representa la suma de los primeros n términos de una sucesión. O sea, por ejemplo, si fuera S sub 2, sería la suma de este término más este otro término. O sea, la suma de los dos primeros términos de la sucesión. No es la suma de dos términos cualesquiera que estén por aquí en cualquier parte, o tomar este y después sumarlo con otro. No, no esa es lo que es la cosa. O sea, es, por ejemplo, el S sub 2 corresponde a la suma del primer término más el segundo término. ¿De acuerdo? Esas son las sumas parciales. Entonces, ¿qué sería el S1? Sería la suma del primer término nomás. O sea, sería B sub 1. O sea, va a ser A partido por 6 por un medio. Usando esta forma que está acá. Para hacerla más amigable y que sea más fácil que podamos factorizar y todo lo demás. El S sub 1 es el primer término, que sería este que está acá. Que lo estamos escribiendo como A partido por 6 por un medio. Perdón, A partido por 6 por un medio. ¿Qué sería S2? Como les dije recién, es la suma del primer término más el segundo término. Primer término más el segundo término. Y esto lo podemos escribir de manera más amigable, como A partido por 6 por un medio más un sexto, que sería lo mismo que A partido por 6 por 2 tercios. Esto corresponde a S sub 2. El segundo término, la segunda suma parcial. El S sub 3 de la misma manera, es B sub 1 más B sub 2 más B sub 3. O sea, el primer término es cuando n vale 1 acá. Sería A sexto por un medio. El segundo A sexto por un sexto.
Y el tercero sería A partido por 6, por 1 partido por 3 más 1, 4, 3 por 4, 12. ¿Se fijan? Ahí aparece el término 1 partido por 12. Y esto va a ser igual a esto que está acá. De la misma manera, generamos, por ejemplo, la sub 4, que corresponde a B sub 1 más B sub 2. Ahí nos comimos el B sub 4, lo voy a agregar ahí para que ustedes lo corrijan. Más B sub 4. Ya, ahí faltó el B sub 4. B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 más B sub 4. ¿De acuerdo? Y nos da este término que está acá. El S sub 5, B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 más B sub 4 más B sub 5. Que de la misma manera reemplazamos y nos queda esto que aparece acá abajo. ¿De acuerdo? Ya, ojo ahí, agréguenle el B sub 4 que faltó. ¿Ya? ¿Ok? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estimados? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, después el S sub 6 sería B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 más B sub 4 más B sub 5 hasta B sub 6, la suma de los primeros 6 términos de la sucesión. ¿Ya? Y así obtenemos, bueno, en este caso particular de este ejercicio se piden las 5 primeras sumas parciales de la sucesión. Y después, fíjense que se piden 2 cosas. Y después el término general. O sea, se pide esto que ya está hecho, que hicimos, que es S1, S2, S3, S4, S5. Y puntito, puntito, porque esto sigue. Y se pide una fórmula que represente el S sub n para cualquier n. O sea que si de repente alguien dice, ¿cuánto será S sub 100? Entonces uno ocupando esta fórmula llega, reemplaza y lo encuentra. Pero porque obviamente no tiene sentido que nosotros estemos S6, S7, S8, imagínense en un día entero, yo creo que, no sé si un día, pero hartas horas, llegaríamos al S sub 100, y si les pido S sub 1000, o sea, oh my god, sería una cosa atroz de larga. ¿De acuerdo? Ya. Bien. Entonces, para sacar la fórmula general, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fíjense, es visualizar. Primero, aparece el término A partido por 6. Uno tiene que establecer una regla general que mueve estos valores. El primero aparece siempre A partido por 6, A partido por 6 y A partido por 6. Pero después aparece un término como cuando n vale 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ¿se fijan? Entonces tenemos que encontrar una fórmula aparte, o sea, el S sub n. Hasta este minuto sería A partido por 6 por. Y fíjense que tenemos que buscar una fórmula que genere el 1/2, se me olvidó el otro, el 2/3, el 3/4, el 4/5, el 5/6. ¿Se fijan? Que son los numeritos que aparecen multiplicando la partida por 6. Entonces uno se fija, pero este término es uno más que el que está arriba, este término es uno más que está arriba. Entonces, esto es cuando n vale 1, queda 1/2, cuando n vale 2, nos queda 2/3, cuando n vale 3, nos queda esto. Entonces uno se fija y dice, bueno, va a ser n más 1, y arriba el n, ¿cierto? Porque siempre es un término, y arriba está 1 menos. ¿Se fijan? Por lo tanto, la fórmula para el S sub n sería esta que está acá. Y teniendo esta fórmula, por ejemplo, uno podría decir, ¿cuánto es S sub 1000? Sería A partido por 6 multiplicado por 1000 dividido por 1000 más 1. Sería 1001. Y ese término corresponde a la suma de los primeros 1000 términos de la sucesión original. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ya. Ya. En la segunda pregunta dice, analice la convergencia. Ahora fíjense, cada vez que uno tiene un conjunto de números que obedecen a una cierta fórmula, esos números, ese conjunto de números que obedecen a una cierta fórmula,
que depende del parámetro n, donde n es un número natural, inmediatamente pasa a ser una sucesión. O sea, en el fondo, observen lo siguiente, nosotros partimos acá con la sucesión b sub n. Me fui muy arriba. La sucesión b sub n. Pero resulta que esta sucesión genera una nueva sucesión, que es como la sucesión de las sumas parciales. ¿Por qué esta es una nueva sucesión? ¿Por qué? Porque se genera a partir de una fórmula que depende de un n, donde el n es un número natural. ¿Se fijan? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las 5 primeras? Bueno, esa ya lo tenemos arriba, la habíamos contestado arriba. Las 5 primeras sumas parciales. Bueno, era lo que teníamos acá, el único detalle es que se multiplicaron los denominadores. Y la fórmula es esta que está acá. Analice ahora, ¿por qué es interesante? ¿Por qué me fui para atrás? Porque nosotros vamos a hablar de la convergencia de la serie de los S sub n. Cuando hablamos de convergencia de una serie, a ver, una serie no es una suma finita, una serie es, por ejemplo, la sumatoria desde k igual a 1 a infinito de S sub n. La serie a la que nos estamos refiriendo acá corresponde a esta que está acá. Esta es una serie. Una serie es cuando es una suma infinita de términos que obedecen a una cierta fórmula que depende de n. ¿Ya? Esto es una serie. ¿No es una serie de Netflix? No. Es que pongo en mi chiste. Lo preparé todo este periodo de paro. Fome mi chiste. ¿Ya? Esto es una serie, entonces. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esto que está acá es una serie. ¿Ya? Entonces, cuando estemos nosotros frente a una serie, cuando nosotros vamos a decir que esta serie es convergente, va a ser convergente cuando esto que está acá tienda a un número a medida que el n crece. O sea, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Lo que tenemos que analizar para poder ver si esta serie, la serie de los S sub n, es convergente o divergente, lo que tenemos que hacer es visualizar si es que hay algún tipo de tendencia. Entonces uno dice, bueno, ¿qué cosa es S sub 1? Fíjense que ahora nosotros vamos a generar los elementos de esta serie. ¿Qué cosa es el S sub 1? El S sub 1, usando la fórmula, S sub 1 es A partido por 6 por 1/2. O sea, sería 0,5 por A partido por 6, ¿no es cierto? ¿Qué sería el S sub 2? El S sub 2 es A partido por 6 por 2/3. 2/3 es 0,6 periódico por A partido por 6, ¿cierto? ¿Qué es el S sub 3? Es A partido por 6 multiplicado por 3 partido por 4. Y 3 partido por 4 es 0,75. ¿Qué cosa es el S sub 4? Etcétera. S sub 5. ¿Qué sería S sub 1000? Que lo habíamos escrito antes. Es 0, tanto, 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 tanto. ¿Se fijan? ¿Qué sería? Y esto lo tenemos que visualizar para n grandotote. Después S sub 1001, etcétera. ¿Qué sería S sub 1, 2, 3? 1.000.000. Sería 0,9 por A partido por 6. Entonces, ¿a qué tiende esto? Si ustedes van observando, partimos de 0,5, después 0,6 periódicos, 0,75, 0,8, 0,83, en ese sub 1000, 0,99, en ese sub, ese sub 1.000.000 es 0,9999. Entonces uno va observando, por ejemplo, en este caso, que este numerito, ¿a qué valor se acerca? Se acerca a un 1, o sea, a medida que el n tiende a infinito, por decirlo de alguna manera, o el n se acerca a un valor muy grande, las sumas parciales tienden a este número, que tiende a 1 por A partido por 6,
Por lo tanto, si este valor tiende a 1, entonces vamos a tener que la sucesión va a tender a 1 por A partido por 6, y 1 por A partido por 6 es A partido por 6, ¿de acuerdo? Ya, estamos hablando cuando el n crece infinitamente. Ahora, fíjense ustedes que la parte que está tendiendo a 1, ¿qué parte es? Es la parte de la fórmula de n partido por n más 1. N partido por n más 1 tiende a 1. Ahora, si ustedes usan la calculadora, por ejemplo, y ponen un número gigante acá de n, y lo dividen por n más 1, se van a dar cuenta que este va a ser un valor cercano a 1. Entonces es como así como si uno quisiera como olfatear a qué es lo que tiende, para encontrar ese valor 1. Uno puede usar calculadora, poner un número gigante y dividir por un número gigante más 1. Y se va a dar cuenta que se va a tender a 1. ¿Ya? Cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, la sucesión converge, es convergente y tiende a partido por 6. Cuando la sucesión no es, aprovechando el ejercicio, digamos, no hubiese dado convergente, cuando este numerito, por ejemplo, se hubiese dispersado, hubiera aparecido 0,8, aquí hubiera aparecido 0,6, después hubiera aparecido 0,5, aquí, por ejemplo, 1,2, no sé, aparecen números que no tienden a ningún valor, y en ese caso, esta serie, la serie de los S sub n, no habría tendido a nada, y si no tiende a ningún valor, si no existe un número real al cual tienda, entonces decimos que la serie es divergente, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? ¿O hay alguna pregunta? Aprovechen de preguntar porque no nos vemos hace tanto tiempo, no preguntan hace mucho tiempo. Que yo creo que lo más probable es que ustedes están en modo, seguramente están en modo trigonometría, pero tienen que concentrarse con esto también porque nosotros ya vamos a comenzar con números complejos, ya que es la siguiente unidad. Entonces, bueno, ya. Bien, sigamos entonces. Ahora vamos a ver una aplicación. A ver, fíjense, dice lo siguiente. El diseño de un mantel cuadrado se construye de la siguiente manera. Se comienza con un cuadrado. ¿Alguien me está preguntando algo? No. Dígame, Doris. Profe, tengo una pregunta. La prueba de ahora que viene ahora, ¿es de esta materia, cierto? ¿O de trigonometría? ¿Me escuché o no? ¿Sí? A ver, ¿algún compañero le puede responder a su pregunta? Es de trigonometría. Ahí, ya, eso era, gracias. Disculpe. No, tranquila. Hasta yo dudé. Sí, pues, estimados, sí, acuérdense que no tienen absolutamente ninguna evaluación todavía. Esta va a ser la primera prueba. Nosotros nos vamos a reunir para ver primero, lo que pasa es que se envió una resolución con hartas restricciones, ¿me entiendes? Respecto de que hay fechas donde no se pueden tomar pruebas, y un montón de restricciones, entonces tenemos que revisar el sistema de evaluación. No tenemos claridad todavía, yo creo que entre hoy día y mañana eso lo vamos a resolver, cuántas evaluaciones vamos a alcanzar a realizar, ¿me entienden? Vamos a tener que, yo creo que tenemos que reevaluar, recalendarizar todo de nuevo porque, como les dije recién, llegan algunos documentos de acuerdos que se hicieron con los estudiantes y obviamente tenemos diciembre y enero nomás para pasar toda la materia y hacer 4 evaluaciones. Está como re difícil hacer 4 evaluaciones. Yo creo que vamos a tener que disminuir las evaluaciones. Pero bueno, ustedes no se preocupen de eso, porque si la prueba no es este jueves, o sea, yo creo que entre hoy día y mañana se va a saber, vamos a tener la certeza de la fecha de la prueba. Yo creo que lo más probable es que esta semana no va a ser en función de una resolución que leí. Lo más probable que va a ser la próxima semana. Pero bueno, ustedes ya deben estar preparados para la fecha para cuando sea la prueba, tienen que estar preparados para darla.
Ya, obviamente yo les voy a avisar el miércoles, digamos. Ya, si es que no lo publicamos en la página. Ya, continuamos entonces con, ¿cómo se llama? Con una aplicación. Ya dice, el diseño de un mantel cuadrado se construye de la siguiente manera. Se comienza con un cuadrado de lado 1, tenemos acá un cuadradito de lado 1, y se divide en 9 cuadrados iguales. Entonces claramente tenemos 9 cuadrados igualitos. Eliminando el cuadrado central, y luego se elimina el centro de cada uno de los 8 cuadrados restantes, o sea, en el fondo. Lo dividimos en 9, quitamos este, ¿no es cierto? Eliminamos este. Después cada uno de estos otros cuadraditos pequeños, lo tomamos, lo subdividimos también en 9 partecitas pequeñas y quitamos la del centro. ¿Sí? ¿Ok? Entonces nos queda esto que está acá. Claramente, ¿se fijan? Tomando este cuadradito que está acá y eliminamos el del centro. Tomamos el otro cuadradito, eliminamos el del centro, etc. Y después volvemos a hacer lo mismo. Y luego se eliminan los 8 cuadrados. Y así sucesivamente. Fíjense que acá, pensando en este cuadrado que está acá, tomamos este cuadradito chico, por ejemplo, y lo dividimos también en 9 partecitas y quitamos la del medio y nos queda, aunque no se ve nada, y nos queda esto que está acá, ¿no es cierto? Y después se supone que vamos a seguir con este otro cuadradito que está acá, dividiéndolo en 9 partes, y quitando la del centro. ¿De acuerdo? Por eso dice así sucesivamente. Entonces en la figura se ilustran los 3 primeros pasos de la construcción. Demuestre que la suma infinita de las áreas de los cuadrados eliminados es 1. Miren qué bonito ejercicio. ¿Qué significaría que la suma infinita de las áreas de los cuadrados eliminados es 1? Si es 1, significa que es el entero, el total. Por lo tanto, significa que el área del mantel que va a quedar después es 0. Porque vamos a ir quitándole, se fijan, metiéndolo en cada uno de los cuadraditos y quitándole un pedacito, pues otro pedacito y otro pedacito, hasta que va a quedar el área del mantel 0. ¿Cierto? Así como lógicamente hablando. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo hago esta demostración? Uno tiene que definir una sucesión, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir una sucesión, la vamos a llamar L sub I, donde L sub I es la medida del lado del cuadrado eliminado en el paso iésimo, ¿de acuerdo? En el iésimo paso. Entonces, fíjense ustedes, si este cuadrado enterito dice que tiene lado 1, bueno, un cuadrado, por lo tanto, obviamente, tiene lado 1, ¿cuál es la medida del lado de este cuadradito? Acuérdense que nosotros cuando sacamos, dice las áreas de los cuadrados eliminados, porque a uno se le ocurre generar la sucesión de la medida del lado del cuadrado, porque cuando hablamos de áreas de un cuadrado, acuérdense que nosotros sí tenemos el área de un cuadrado del lado A, tiene por área A al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos el lado del cuadradito, ¿ya? Entonces, L sub 1 es lo que mide este lado en el primer paso. En el primer paso. El cuadrado eliminado en el primer paso mide 1/3, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si esto es 1, 1/3, 1/3, 1/3, ¿cierto? Entonces mide 1/3. En el segundo caso, fíjense ustedes, ¿cuánto mide esto? Si ustedes se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuánto mide este ladito? 1/9, ¿no es cierto? Porque si todo esto mide 1, este pedacito mide 1/9. Y 1/9 es 1 partido por 3 al cuadrado, ¿cierto? Con el siguiente va a ser, si miramos acá, así como con harto ojo clínico. A ver. Este que está acá, ahora después dividimos este que está acá, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 3, 27. ¿Se fijan? 27. Entonces, ¿cuánto mide de ese que casi ni se ve? Sería 1 partido por 27, que corresponde a 1 partido por 3 al cubo. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sería igual la fórmula que define el lado del cuadradito que vamos eliminando? Va a ser L sub I es 1 partido por 3 elevado a I, ¿no es cierto? 1 partido por 3 elevado a I, ¿cierto? ¿Ya? Porque observamos simplemente cómo se genera la fórmula. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el área del cuadrado eliminado en el paso I? O sea, en el primer paso, o sea, bueno, en el primer paso sería 1/3 al cuadrado, ¿cierto? En el segundo paso sería 1 partido por 3 al cuadrado. ¿Se fijan? Entonces, el área del cuadrado eliminado va a ser este lado, en general, al cuadrado, ¿cierto? 1 partido por 3i al cuadrado. Acuérdense que el área del cuadrado es el lado al cuadrado. Va a ser 1 partido por 3i al cuadrado, que sería 3 elevado a 2i. O sea, nos queda 1 partido por 3 elevado a 2i. Esa es una i que parece un 1, pero es una i. ¿Ok? 1 partido por 3 elevado a 2i. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí, estimado? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, todo bien. Gracias. Ya. Entonces, ¿qué se pide acá? Demostrar que la suma infinita de las áreas de los cuadrados es 1. Cuando hablamos de la suma infinita, estamos hablando de la suma infinita de ¿qué cosa? De las áreas de los cuadrados eliminados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos hasta acá, tenemos que este que está acá corresponde al área de cada uno de los cuadraditos, ¿no es cierto? ¿Sí? Que sería L sub I al cuadrado. Ahora, si nosotros consideramos, déjenme correrme un poquito, si consideramos C sub I como la cantidad de cuadrados eliminados, el primero vamos a tener un cuadrado eliminado, ¿cierto? ¿Sí? Un cuadrado eliminado. Después, ¿cuánto? Fíjense acá. Primero tenemos un cuadrado eliminado. Después, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cuadraditos más, digamos, como quien dice en la segunda tanda, digamos, en el segundo paso, eliminamos 8. ¿Cierto? Que sería 8 elevado a 1. En el tercer paso, fíjense que eliminamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 4, 36. Bueno, por cada uno de estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y son 8 por 9. No, 8 por 8, 8 por 8, son 64 cuadraditos. Que se eliminan en el tercer paso. Y así uno observa una fórmula general que representa la cantidad de cuadrados eliminados en el paso I. Entonces, ¿cuántos cuadrados eliminamos en el paso I? Fíjense que C sub 3 es 64, es 8 al cuadrado, uno menos que este índice que está acá. El C sub 2 es 8 elevado a 1, uno menos que el que está acá. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces C sub I es 8 elevado a I menos 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tenemos esta fórmula. Entonces, si nosotros consideramos el S como la sumatoria de 1 a infinito del C sub I por L sub I al cuadrado, esto que está acá representa el área total eliminada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el primer paso eliminamos 1, pero resulta que este tenía una cierta área. En el siguiente paso eliminamos, ¿cuántos? Eliminamos 8, pero este tenía una cierta área, que es 8 multiplicado por cada una de estas áreas que están acá, ¿cierto? Y acordémonos que las áreas que están acá correspondían a 1 partido por 3 al cuadrado.
Y en general, cada una de las áreas, se fija, era 1 partido por 3 elevado a 2i. Por lo tanto, C sub 1 por L sub 1 al cuadrado. Sería la primera, más C sub 2 por L sub 2 al cuadrado, que sería el área, que sería la cantidad de cuadraditos eliminados en el paso 2, por ejemplo, que sería C sub 2 por L sub 2 al cuadrado, por el área de cada uno de ellos. Sí, porque cada cuadradito tiene un área, ¿no es cierto? Entonces, C sub 2 por L sub 2 al cuadrado, después C sub 3 por L sub 3 al cuadrado. Esto que está acá representa el área total eliminada. ¿Por qué infinito? Porque se supone que esto, en el enunciado nos dice que este procedimiento lo seguimos repitiendo infinitas veces, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos que ver nosotros? Porque se nos pide en el enunciado, demuestre que la suma infinita de las áreas de los cuadrados eliminados vale 1. Demuestre que esto que está acá vale 1. O sea que S, que lo estamos llamando S, hasta sumatoria de 1 a infinito de C sub i por L sub i vale 1. Entonces vamos viendo qué cosa es S. Reemplazamos. C sub i es 8 elevado a i menos 1, multiplicado por el L sub i cuadrado, que ya vimos que era 1 partido por 3 elevado a 2i, y esto es igual a la sumatoria de 1 a infinito, al desarrollar esto, bueno, lo vamos a hacer aquí arriba, espérenme un poco, esto es pura potencia. En el argumento, esto es 8 elevado a partido por 8, 8 elevado a i menos 1 es 8 elevado a i partido por 8, por 1 partido por 3 elevado a 2i, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan acá, el 1/8 lo podemos dejar fuera porque no aparece la variable i, ¿de acuerdo? Por 8/9 elevado a i. O sea, en el fondo trabajamos esta expresión usando propiedades de potencia, que yo la iba a hacer acá arriba, pero no me dejó mi querido lápiz, porque no lo voy a maltratar. Yo no resuelvo esto hasta el otro semestre. Ya, ¿ok? Entonces esto va a ser igual a esto que está acá, y esto a su vez es igual a 1/8 que sale para afuera. Ya, ahí volvió el lápiz. Esto es la sumatoria desde i igual a 1 hasta esto, de 8 elevado a i partido por 8, ¿no es cierto? Porque 8 elevado a i menos 1, por 1 partido por 3 al cuadrado elevado a i, y claramente esto es la sumatoria de un infinito, fíjense, no tiene i, sería 1/8 multiplicado por 8 partido por 3 al cuadrado elevado a i, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo que 8 partido por 9, que es lo que aparece acá abajo. ¿Ya? Esta que está acá, bueno, el 1/8, como es una constante, la podríamos sacar para afuera, pero nosotros la última clase, voy a volver a... voy a proyectar la clase, a ver, déjenme mirar. Voy a proyectar la clase, voy a borrar esto, para recordarles una fórmula, que es la fórmula de la suma de los primeros términos de una progresión geométrica. Déjenme donde tengo el apunte, aquí está. Ya voy a proyectar el apunte para recordar la fórmula. Acá abajito, aquí tenemos. A ver, en el ejemplo 3, que fue el último que fue visto en la clase, un ejemplo importante de una serie es la serie geométrica, que esta que está acá. Cuando hablamos de una serie geométrica, bueno, una sumatoria de un infinito, de elementos de esta forma, que es a por r elevado a n. Fíjense que aquí el que corre, perdón, aquí hay un detalle, y seguramente lo corregí. La variable es i desde 1 hasta infinito, aquí es un i por si acaso, ¿ya? Es la sumatoria de 1 hasta infinito de a por r elevado a i menos 1. Cuando i vale 1, fíjese que nos queda a por r elevado a 0, o sea, nos queda a, que sería el primer término de esta serie. Cuando i vale 2, nos queda a por r elevado a 2 menos 1, que es a por r, ¿cierto? Después cuando i vale 3, etcétera, y se empiezan a generar todos estos términos. Esta que está acá es la serie, se llama serie geométrica, serie geométrica.
¿ok? Entonces, nosotros habíamos visto que la suma de los primeros términos de una sucesión geométrica o de una progresión geométrica, que yo creo que el día miércoles, no sé, vamos a practicar un poco con ejercicios de progresiones, ¿ya? Tiene esta fórmula. El S sub n, corresponde a las sumas parciales. El S sub n, que sería, por ejemplo, el S sub 3 sería el primer término más el segundo término más el tercer término. El S sub 4 sería este más este más este más el cuarto término, etc. Y uno lo puede escribir como la sumatoria de 1 a n de los términos generales que aparecen acá. Ese es un I, ¿ya? Por si acaso, para que lo corrijan. Es un I el que está corriendo acá, ¿ya? Y la fórmula del S sub n, yo les pido que la anoten por allí, porque la vamos a ocupar, es 1 menos r elevado a n, partido por 1 menos r. Esta es la suma de los primeros n términos de la progresión geométrica, o de la sucesión geométrica. A ver, acá hay un criterio que se utiliza harto, vamos a decir que este término va a converger o va a tender a este término, esto es lo importante, que es lo que quiero que rescatemos para volver al ejercicio. Esto tiende a A partido por 1 menos R, cuando el valor absoluto del R es menor que 1. ¿Ya? Si el valor absoluto del R, que es lo que está siendo elevado a la potencia que es variable, es un número menor que 1, entonces vamos a decir que esto converge al A, que es el término que aparece acá, partido por 1 menos el R, que es la base que está. ¿De acuerdo? En caso contrario, si no se cumple esto, o sea, si el R es mayor o igual que 1, vamos a hacer, que es lo que aparece acá abajo, vamos a decir que la serie geométrica es divergente. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que revisar si efectivamente el R que tenemos en nuestro ejercicio, que lo dejamos en pause, es menor que 1. Si pasa esto, entonces esta serie va a converger, o sea, va a ser igual a este valor que está acá. Y esa es la fórmula que a nosotros nos interesa. Entonces, para poder decir que esto es igual a esto, tenemos que revisar cuánto es el valor de R y ver si satisface esta condición, que el valor absoluto del R es un número menor que 1. Así que le sacan a una foto esta partecita porque la vamos a ocupar